Cadera es nuestro tema hoy. Contamos para hablar de ello con el doctor Pavel Espinal Pérez, ortopeda y traumatólogo con práctica profesional abierta en el Hospital Metropolitano de Santiago. Doctor, háblenos sobre la sobrevida de los implantes de cadera, doctor. Sí, como hablaba anteriormente, los pacientes pensaban que una fractura de cadera era algo ilimitante y que el paciente no iba a poder caminar o no iba a poder tener un adecuado desenvolvimiento en su vida diaria. Con las prótesis, la evolución de los metales de prótesis, desde Shamley, que fue el primero en predicar este tipo de prótesis, la prótesis total de cadera, ha evolucionado los metales, la calidad de los mismos y las aleaciones de los metales. Han pasado por una serie de modificaciones y, como todo en medicina, ha tenido una cantidad de logros. ¿Qué ha pasado? Los implantes actualmente tienen aleaciones de titanio. ¿Cuándo fue el primer implante de cadera? ¿Cuándo se inició esta técnica? El primer implante como artroplastía en sí fue en el 1964, pero se venía haciendo experimentaciones desde 1934. Pero desde 1964 fue que se puso, que Shamley, que fue el padre de la prótesis de cadera, diseñó una prótesis con aleaciones de metal, básicamente, y que tenía teflón, y utilizaba un cemento distinto, que era parecido también al cemento que se utiliza en las plomerías. Entonces tuvo él una experiencia mala al principio, sus primeras 800 prótesis fallaron, hubo infecciones casi en las 800 porque hubo una reacción de los tejidos a ese teflón. Entonces, cuando él logró ver eso y modificó ese teflón por cemento, que es polimetilmetacrilato, que el polimetilmetacrilato es un metacrilato, es básicamente una aleación del cemento que se utilizaba con algunos carbonos más. Entonces él logró tener una prótesis buena, con una buena adherencia al hueso. Entonces hay prótesis puestas por Shamley que duraron más de 20 años. Entonces ese fue el primero, pero su prótesis tenía la particularidad que era de cementada total. ¿Qué quiere decir cementada total? Que ponían cemento arriba en la cintura, en la pelvis, y cemento en el fémur, en el canal de fémur. Ahora lo que se está viendo más es hacer prótesis adecuadas a la edad del paciente. Tenemos prótesis de superficie, que son prótesis en la cual no se corta la cabeza del fémur y el paciente a los 9 o 11 meses puede jugar tenis, puede hacer un montón de actividades deportivas. Y tenemos para las prótesis con cemento estos ejemplos que traje acá, que son las prótesis pulidas. Son prótesis pulidas, ¿por qué? Porque la prótesis que vemos en el medio, que es una prótesis de un pueblo de Inglaterra que se llama Exeter, es la prótesis que tiene mayor sobrevida en el mercado actualmente. Tiene de 15 a 20 años de sobrevida. Entonces las otras casas comerciales imitaron ese pulido que tenía la superficie de esa prótesis, y estas prótesis bien colocadas en un ambiente adecuado, en un quirófano adecuado, con un aire purificado, tienen una sobrevida tranquilamente de 10 a 15 años. O sea que es una muy buena sobrevida, pensando que incluso saliéndonos de ortopedia, un implante de mama tiene también una sobrevida limitada. Y esto es un implante en el cual va a tener, lo que le hablaba anteriormente, una serie de ciclos de movimientos constantes de la cadera, y que tiene una sobrevida de 10 a 15 años. Es extraordinario. Yo pienso que ayuda bastante a los pacientes. Un tema que usted tocó ahí que me llama la atención es la ambientación del área quirúrgica. Eso es extremadamente. ¿Qué tiene eso que ver con la evolución buena o mala de una colocación de prótesis? Porque usted ha introducido un elemento interesante que me gustaría que usted lo aclarara para el público. La formación que nosotros tuvimos en la residencia que tuvimos la oportunidad de hacer, y con lo que uno ha venido viviendo dentro del ambiente quirúrgico, una prótesis de cadera puesta en un lugar adecuado de aire purificado. ¿Qué quiere decir aire purificado? Que ese quirófano se cierre desde el día antes, que el quirófano esté ventilado adecuadamente, que en ese quirófano no haya una circulación de personas. Cada persona mueve, cada vez que tiene un movimiento, de 20 a 30.000 partículas. Es increíble eso. Y según estudios se han hecho en Estados Unidos, tenemos un 25 a 30% de los cirujanos, tienen implantación de estafilococo en la nariz. Por lo cual, ¿qué quiere decir un ambiente adecuado? Un quirófano limpio, cerrado, adecuadamente limpiado, con la menor cantidad de flujo de personas entrando y abriendo la puerta de ese quirófano.
Y aire acondicionado filtrado. Claro, aire acondicionado filtrado, el correcto y adecuado lavado de manos antes y después de la cirugía y antes de tocar al paciente, antes de operarlo, incluso de las principales medidas de prevención de salud que tiene la Organización Mundial de la Salud está el lavado de manos. Entonces, un paciente que se le vaya a poner un implante tiene que tener un ambiente adecuado, un cirujano que haga una cirugía rápida, no rápida en mal, digamos rápida bien, que tenga un equipo de trabajo que sea efectivo para que esa prótesis se ponga en el menor tiempo posible y que el paciente se pueda beneficiar de eso, porque a veces los pacientes nos preguntan, doctor, ¿yo puedo rechazar la prótesis? Claro que un paciente puede rechazar la prótesis aún teniendo todas las medidas. Hay en los estudios hay un 1 a 2% de infección protésica. Pero si usted lo pone en una población de 300 a 500 implantes por año, es baja, digamos. En un cirujano que haga mucha prótesis de cadera, que ponga 200 prótesis por año y tenga un 1 a 2% de infección de cadera, es un porcentaje bajo, pero teniendo todas esas medidas. Todas las medidas que hablamos, un aire purificado, una poca movilización de personas dentro del quirófano, una persona que tenga el conocimiento de la asepsia dentro del quirófano, que eso acá está un poquito limitado. No hay una persona que mueva en el quirófano y que esté haciendo ese tipo de cosas únicamente. Eso es algo que debería, y yo incluso he visto artículos en el periódico de escuelas que se van a abrir para las personas que manejan eso, que en las escuelas de ortopedia de Estados Unidos hay una persona que abre todas las cajas, hay una persona que vela porque esas cajas que vienen de fuera de una ortopedia X estén adecuadamente esterilizadas. Eso es vital. Y eso se tiene en el Hospital Metropolitano de Santiago. Gracias a Dios se tiene un aire purificado, se tiene una persona que hace ese trabajo y que vela porque todo esté en orden para poder poner ese implante. Usted habló de algo interesante, que es el rechazo del implante. ¿Cuáles son los signos y síntomas de rechazo? ¿Y cuál es la conducta que el ortopedista tiene que tener con un rechazo de implante? ¿Tiene que sacar el implante, dejarlo? Yo creo que usted me abunda en ese sentido. ¿Cómo se maneja el rechazo del implante? El rechazo del implante, básicamente, después que uno pone un reemplazo articular, esa cadera no debe doler. Incluso, uno poner la prótesis y a las 48 horas preguntarle al paciente, señor, ¿cómo se siente? Y aún siendo un posoperatorio reciente, el paciente te puede decir, doctor, me siento mejor que antes. Porque se va a sentir mejor que antes, porque ya no va a tener esa articulación poco congruente. Entonces, eso en cuanto a eso, a lo que es la infección. Pero también cuáles son los signos que el paciente tiene que tener en cuenta. Una cadera que se puso roja después de la cirugía, que se empezó a poner roja. Si el paciente hace algún pico febril, eso es muy importante. Orientar al paciente antes y después de la cirugía. Después de la cirugía con ese tipo de cosas. Mira, si la piel se te pone roja, si hace fiebre, si empieza a salir cualquier líquido de esa cadera, me tienes que hablar. Entonces, otra cosa importantísima es el manejo que tiene el médico después que pone ese implante. El médico debe seguir esa herida hasta quitarle los puntos, pero seguirla, yo diría que como mínimo cada 48 horas, y si lo puede hacer de manera diaria, mejor. Por eso a veces los pacientes uno los orienta para que llamen a una enfermera o a alguien que tenga cierto manejo con el material estéril y le haga esa curación, que no se le haga un tercero dentro de la casa. Y previo a esa cirugía, que el paciente tenga medidas de antisepsia, que no se rasure días antes la cadera que se va a operar, que el paciente se haga lavados con betadine o Pervinox, como uno comúnmente dice, días antes, para que si hay algún tipo de flora en esa piel, eso esté libre para esa cirugía. Incluso hay una serie de medidas que nosotros utilizábamos para los pacientes antes de operarse, eran esas, que no esté a dieta, porque la hipoproteinemia o una albúmina baja te tiene propensión a que el paciente se infecte, que no esté tampoco bajo ningún tratamiento con corticoides, o por lo menos que lo suspenda unos días antes de la cirugía, o que se vaya donde su reumatólogo, la persona que se lo haya indicado, y le acomode esa dosis para el implante de cadera, y que el paciente esté en un ambiente no hostil para ese implante. Si el paciente está en un ambiente hostil para la prótesis, obviamente que la va a rechazar. ¿El rechazo puede ser nada más por infección, no puede ser por rechazo inmunológico al material utilizado? Sí,
se ha visto actualmente una alteración de tejidos por una superficie de prótesis. Incluso salió en los periódicos y muchas personas en Buenos Aires llamaron a su médico y preguntaron si ellos tenían esa prótesis. En Estados Unidos se retiraron más de 50.000 prótesis de Johnson & Johnson, que es una casa comercial. ¿Por qué se retiraron? Porque la superficie de rozamiento, o sea, esa congruencia de esa cabeza con esa parte de la cintura era de metal-metal. Y la aleación de metal que utilizaron hace una reacción en el tejido. Lo que quiero decir con eso básicamente que el paciente puede tener una condición inmunológica de rechazo al metal y puede hacer lo que se llama ALVAL, que es la enfermedad inmunológica o metalosis, que es unos pseudotumores que se forman, pero se ha visto únicamente con esa superficie de rozamiento que es metal-metal, no como dijo Shamley que es metal plástico. Entonces ahora hay está en boga ese tipo de prótesis que tiene una cabeza más grande y que permite que el paciente en 11 a 12 meses pueda jugar tenis, pueda esquiar, pero uno tiene que tener cierto cuidado con ese tipo de... Yo soy un poco conservador y más en el medio que uno está, los pacientes hacen un sacrificio para poder colocarse una prótesis. Yo creo que uno debe de irse con el implante, primero que tenga más experiencia y que tenga el aval bibliográfico con mejor sobrevida, para que el paciente no tenga la reacción. Muy bien, si un paciente tiene una reacción de implante de cadera y hay que retirar el implante, ¿qué sucede? ¿Se coloca el implante nuevo, inmediatamente se retira el viejo o hay que tener un compás de espera? ¿Y cómo se maneja esa articulación, ese compás de espera? Mire, lo que normalmente se hace si un paciente se infectó es darle un chance. Un chance son, de acuerdo al primer lavado quirúrgico, como uno le dice, toilette quirúrgica, lavado, que entrar, sacar lo feo que está, retirar todo el tejido que está feo. Si cuando usted abre desde adentro de la prótesis, desde adentro de esa articulación cabeza-cintura, sale pus, es un alto porcentaje de que ese implante no va a sobrevivir. Ahora, si hay un foco específico donde hay pus por un espacio muerto que se dejó en el cierre, que es un espacio muerto, una parte del tejido que no coordinó con otro y quedó como un buche en una goma, digamos, de auto. Entonces eso, ahí puede juntarse líquido y ese líquido es caldo de cultivo para los gérmenes. Lo que uno hace normalmente, le da un chance, si la secreción no es importante, hace un lavado cada 48 horas y lo suplementa con muestras, las manda al laboratorio, ahí se trabaja en equipo con un infectólogo, el infectólogo ve el germen, lo identifica e indica el antibiótico específico para ese germen. Lo que se hace en el caso de que esa prótesis falló, no anduvo bien, vino pus, no mejora con los lavados, se retira esa prótesis y se pone lo que se llama un espaciador de cemento. ¿Qué es un espaciador de cemento? Es una forma como si tuviera la misma prótesis, pero con cemento cargado con antibióticos, que son termoestables, o sea que se siguen liberando después de 4 a 6 semanas de introducido el espaciador. Entonces eso se sigue liberando ahí, protege localmente la infección y lo que uno hace es que después de 6 a 8 semanas de colocado ese espaciador de cemento, se retira el mismo y se hace una reconversión, sería un segundo tiempo, que es, el primer tiempo es poner el espaciador para matar el germen y el segundo tiempo es ya cuando se sabe que ese germen no está, se pone una prótesis nuevamente. Artroplastía bilateral de cadera, ¿cuándo hacerla? La artroplastía bilateral de cadera es un procedimiento que se está haciendo bastante. Las principales causas por lo cual se tomaría eventual propensión a hacerla es primero que el paciente lo acepte. ¿Por qué? Porque el paciente diga, no, yo no me quiero operar ahora y en 2 o 3 meses otra vez lo mismo, yo decido operarme ahora y lo quiero hacer ahora. Claro, siempre y cuando el doctor sepa que el paciente tenga las condiciones físicas, haciendo interconsulta con los clínicos y con el personal adecuado, de que va a tolerar esa cirugía. Otra causa es la hemofilia. Nosotros tuvimos una muy buena experiencia en nuestro hospital en hemofilia, porque el poder trasladar a un paciente con todo lo que son esos factores para poder hacer esa cirugía era ideal, son factores que cuestan mucho dinero. Hacer todo ese movimiento era ideal hacerlo una sola vez, por un tema económico básicamente. Entonces ahí se hacía la artroplastía bilateral de cadera. Y ya para terminar, doctor, ¿cuáles son las contraindicaciones del reemplazo de cadera?
Bueno, hay contraindicaciones definitivas, como dijimos anteriormente, un paciente que tenga una cadera infectada, un paciente que tenga alguna enfermedad neurológica del lado de la prótesis y que no esté fracturado. No es lo ideal tener una enfermedad neurológica, por ejemplo, un ACV previo, en ese lado de la cadera no es lo ideal. También hay otras contraindicaciones que son relativas. El paciente fumador, hay cirujanos en Estados Unidos que prefieren a los pacientes fumadores crónicos no ponerles prótesis de cadera, porque el cigarrillo desmineraliza el hueso. Al desmineralizarlo, esa prótesis, ese implante no va a tener una buena sobrevida. Entonces, esas son algunas de las indicaciones. Otra, como dije, un paciente que está en sobrepeso, es ideal hacerlo bajar de peso para que el paciente nos demuestre a nosotros como médicos que está comprometido con mejorar su cadera, con mejorar su función. Un paciente en un índice de masa corporal mayor de 35, difícilmente con una prótesis vaya a andar bien. Bien, gracias doctor por su interesante participación. Muchas gracias. En este programa sobre un tema tan interesante como la cadera. Gracias a ustedes por habernos acompañado hoy. Hasta la próxima.